Muy buenos días, estudiantes del grado séptimo del Liceo Lunita de Chía. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el reportaje. El reportaje es un género periodístico, informativo, expositivo y argumentativo en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en esta y que presta más al estilo literario. El reportaje puede versar sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso concreto, siempre que esto preocupe a los ciudadanos y estén conectados en la realidad. Es decir, el reportaje es un texto donde el que está escribiendo da una información sobre lo que ha investigado. ¿Qué contiene un reportaje? Es un género informativo desligado de la actualidad del momento. No importa la inmediatez de los hechos, pues se consideran conocidos por el público. Entonces el reportaje no importa que sea de años atrás, porque este tema es conocido por el público. Entonces, ese reportaje puede sacarse de una vida, de una noticia muy, muy antigua. Pero entonces es convertido en reportaje por el autor, para hablar sobre aquel tema. Entonces, el reportaje contiene una recreación de algo que fue noticia, como se había dicho anteriormente, pero también de hechos que sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte de la vida cotidiana. Entonces no solo noticias, sino algo de la vida cotidiana. Hay unas normas para hacer un buen reportaje. Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad. Es decir, sin dar la opinión personal sobre ellos. Entonces es un tema que se investiga, se realiza y el autor no debe dar una opinión personal. Se ha de contar los hechos con claridad, ya que solo se puede escribir claramente sobre asuntos que se conocen en profundidad. En todo reportaje es imprescindible la documentación previa. Entonces todo se debe contar con claridad. Es necesario usar un lenguaje preciso, para lo cual se elegirán palabras apropiadas y de uso común. No obstante, cuando el tema lo requiere, convendrá utilizar tecnicismos. Por ejemplo, en un reportaje sobre astronáutica, cabría usar términos como órbita o cabina presurizada. Es decir, los tecnicismos son palabras que se utilizan en diferentes profesiones. Entonces es necesario utilizar todos esos tecnicismos cuando se habla de cualquier área o cualquier tema. El reportaje debe ser original en su enfoque o punto de vista. El periodista aportará a sus lectores un nuevo modo de ver las cosas. Será capaz de revelar aspectos nuevos o desconocidos del asunto que describe el reportaje. Debe dar no opinión, sino dar su forma de cómo ve dichos temas. Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo, es decir, cuando comience a leer este texto, el que está leyendo o el lector se interese por el tema, y un desarrollo interesante. Entonces ya con leyendo el comienzo atractivo, el lector se interesa, ya empieza a leer todo el reportaje basado en ese comienzo. Tenemos unas estructuras del reportaje. Una entradilla es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector. Debe incitar el seguir leyendo. Entonces la entradilla es como una oración o un párrafo que cuenta todo lo hecho, lo que se va a decir durante toda la noticia.
Puede presentar los rasgos tipográficos de la entradilla, es decir, está escrito en letra negrita y separado del cuerpo de la noticia, pero puede también aparecer integrado en el reportaje. Entonces, es decir, puede estar aparte de la noticia, pero también puede estar dentro de la noticia. Tenemos el desarrollo o cuerpo. Todo el reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. Ese orden o hilo argumental responde a una intención cronológica, biográfica, explicativa, crítica. Un reportaje no puede ser una suma de hechos. Cada párrafo ha de ser conectado con el anterior, por lo que es importante definir su hilo conductor. Entonces, cada párrafo debe ir en secuencia con el siguiente párrafo para que no pierda el sentido de la lectura. Y el párrafo final debe ser escrito cuidadosamente. Constituye el remate final que le deja al lector el sabor de una buena lectura. Es decir, este párrafo puede ser la conclusión de todo lo que se habló durante el reportaje. Aquí tenemos un reportaje, se llama El fin de los orangutanes. Entonces aquí tenemos el nombre de la sección, que es la ciencia, la fecha 23 de septiembre de 2012, el titular, que es el título, El fin de los orangutanes. La entradilla, como dijimos ahorita, es lo más importante de este reportaje. Aquí está separado y en negrilla dice, en solo una década quedarán tan pocos ejemplares que la especie no será viable y acabará desapareciendo, alerta una experta. Muchas veces estas entradillas vienen también en el primer párrafo y nos dice, nos contestan las preguntas de qué, cómo, cuándo, por qué, quién y cómo. O a veces vienen solo así como tenemos aquí en este reportaje. Tenemos el autor, Ana Cárdenas, F. Yakarta. Entonces viene el desarrollo o el cuerpo. Las islas de Borneo y Sumatra son el último lugar del mundo donde quedan orangutanes en libertad. Pero si prosigue el ritmo actual de desaparición, podrían extinguirse en tan solo una década, alertan los expertos. Los últimos censos y datos aportados por los Centros de Conservación de Orangutanes en Indonesia indican que tan solo quedan en el país unos 5.000 ejemplares de la especie de Sumatra y entre 15.000 y 20.000 de la de Borneo, una cifra muy por debajo de las 60.000 que recogía el anterior censo oficial elaborado a finales de los años 90. Se considera que dentro de entre 5 y 10 años el orangután estará muerto genéticamente porque no quedarán suficientes ejemplares para que la especie sea viable. Explica Carmele Llano, veterinaria española que trabaja en Indonesia en la conservación de estos y otros primates. Transcurrido ese periodo, todavía quedarán algunos orangutanes, pero serán población inviable, se producirá endogamia, aumentará la mortalidad y los animales sufrirán nuevas enfermedades que los matarán o impedirán su vida en libertad, añade. El Ministerio de Medio Ambiente español, mediante la Agencia Española de Cooperación, AESI, y junto con la UNESCO puso en marcha hace poco más de un año proyectos de conservación en el Parque Nacional de Gunung Leuser, en Sumatra, que hoy empieza a dar frutos. Este porque es uno de los bosques tropicales más grandes del mundo y el único del país en el que habitan 4 grandes mamíferos en peligro: el tigre, el rinoceronte, Sumatra, el elefante asiático y el orangután. El proyecto busca mejorar la infraestructura y equipos
recoger información sobre la flora y faunas y hacer una evaluación de las amenazas existentes. Entre esta última, la principal es la desforestación causada no solo por las empresas de aceite de palma, señala Hugo Blanco, coordinador de la AECE en Indonesia. Desde que ocurrió el tsunami, diciembre del 2004, se construyó en Aceh unas 30.000 casas al mes, para lo que se necesita mucha madera, indica. Blanco añade que los empleados del parque tienen un sueldo que ronda de los 37 euros mensuales, por lo que les resulta bastante tentador hacer la vista gorda a cambio de una compensación económica. Entonces aquí, este último párrafo es la conclusión o el cierre. Ya nos recuerda, por su parte, que Indonesia es uno de los pulmones del planeta y el día que se acaben, las selvas de aquí perderán muchísimo oxígeno. El occidente agrega, no nos queda más remedio que mirar un poco hacia este lado del planeta y los otros pocos lugares donde aún queda selva. En este tenemos aquí un último, la referencia de este artículo o de este reportaje. Entonces esto aquí está dando un reportaje de la vida cotidiana, por este caso hizo una investigación sobre el fin de los orangutanes. Es un reportaje de Ana Cárdenas que nos dice sobre sus investigaciones de cómo tratan o cómo miran o lugares que están haciendo para que estos animales no se extingan. Entonces aquí viene cómo van a realizar su cuaderno. Tenemos el título, lo que explicamos anteriormente, qué es, qué contiene, sus normas para hacer un buen reportaje, la estructura y la forma como va a estar repartido en un periódico. Vamos entonces a realizar la guía de trabajo número 1, el reportaje. Entonces el reportaje es uno de los géneros periodísticos informativos expositivos en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en esta y que se presta más al estilo literario. En esta guía se va a demostrar la función en los medios de comunicación. Entonces tenemos el reportaje. Entonces vamos a leer este texto. Dice: observe la siguiente imagen y responda. Entonces dice: la Vía Láctea podría tener más de vida inteligente. Después de leer, van a leer el primer punto. Entonces, ¿qué quiere decir? La Vía Láctea podría tener más vida inteligente. Entonces usted con sus propias palabras, ¿qué quiere decir esa frase? El segundo punto dice de qué habla el texto. Entonces, ya después de haber leído el texto, ustedes van a decir de qué nos está hablando. 3. Escriba el titular del anterior reportaje. Entonces, ¿cuál sería el titular de este reportaje? Que es lo que tenemos en esta parte. Dice normas para hacer un buen reportaje. Recuerda que anteriormente se dijo que la norma era rigor y objetividad, claridad, lenguaje preciso, original y un comienzo atractivo y un desarrollo interesante. Entonces aquí están las preguntas para realizar ese crucigrama. Estructura del reportaje. Entonces aquí recuerda que en el reportaje se suelen integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción, la narración y la entrevista. ¿Por qué la descripción?
porque a veces describen un tema, algún objeto, algún animal o alguna persona. La narración, pues ahí está narrando o contando algo de un suceso. Y la entrevista muchas veces también, como el reportaje, lo más importante, las entrevistas para realizar sus reportajes. En este caso, a eso se le llama dato duro. ¿Qué es el dato duro? Es la parte del reportaje en que se brinda al lector información objetiva. Muchas veces provienen del estudio y estadísticas oficiales, o sea, el estudio de las investigaciones de dichas estadísticas. Colocar en los cuadros los nombres de las partes de un reportaje. Entonces aquí ya tenemos el reportaje de ahorita que acabamos de leer, el fin de los orangutanes, es colocar las partes que la conforman. Entonces busca el significado de las siguientes palabras. Si quieren en internet o pues ya se mencionó anteriormente, entonces colocar el titular, qué es la sesión, qué es la fecha, qué es la entradilla, qué es el desarrollo, qué es el autor y qué es la conclusión. Tenemos una actividad de aplicación. A partir de la siguiente imagen, responda a las preguntas 1 al 4. Preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Entonces vamos a leer este reportaje. Latinos deben usar tecnología. Dice la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de un reportaje periodístico? Organizar la información para una exposición. ¿Estamos exponiendo? Ofrecer información completa sobre un tema en particular. Entonces, ofrecer información completa sobre un tema en particular. ¿Qué podría ser? Organizar información de diversas fuentes para elaborar un resumen. Recuerden que un resumen es simplificar el 25% de una lectura. 4. D. Buscar la información sobre un tema en particular. Entonces, buscar información sobre un tema en particular. ¿Cuál de esas podría ser la respuesta? 2. Son medios a través de los cuales podemos obtener información para un reportaje. Consultas de diversas fuentes literarias y científicas. Consulta de diversas fuentes y relación de entrevistas. Consulta de una fuente oficial y una no oficial. Consulta únicamente de sitios web. Recuerde que a lo largo de este tema estoy hablando de las entrevistas. Que para hacer una buena consulta, un buen reportaje debe consultar diversas fuentes y ir haciendo entrevistas a expertos para hacer ese reportaje. ¿Qué es un dato duro? Aquí tenemos en el punto anterior, acabamos de decir que es un dato duro. Entonces dice, A es la parte de un reportaje en donde se describe el tema abordado. B es la parte de un reportaje en el cual el reportero pone de manifiesto su opinión sobre el tema abordado. C es la parte del reportaje en que se brinda al lector información objetiva, muchas veces proveniente del estudio y estadísticas oficiales. Recuerda que en la diapositiva anterior hablé sobre el dato duro. D es la parte del reportaje donde se compara el estado de la cuestión. Cuarto, ¿cuáles son las partes de un reportaje? Título, párrafo, introducción, cuerpo del texto, párrafo de cierre. También se habló de las partes. B, introducción, desarrollo y conclusión. C, presentación, desarrollo y desenlace.
D. Título, subtítulo, introducción, nudo, conclusión. Investigue y realice un reportaje sobre algún deporte. No olvide la estructura de un reportaje. Entonces vamos a investigar un deporte, vamos a averiguar por internet o algunos si tiene algún experto en el tema y vamos a hacer un reportaje. Entonces vamos a colocar en esta parte de la sección, aquí vamos a colocar la fecha, el titular. El titular debe ser como una frase o una oración. Y en esta parte va a colocar la entradilla, o sea, una frase muy importante y en negrilla de qué va a tratar el tema, lo más importante. Luego viene el cuerpo del reportaje. Recuerde que cada párrafo debe ir conectado con el anterior, no debe salirse del tema. Entonces ahí tenemos varios ejemplos en las hojas anteriores de la guía. Y por último, el cierre. Recuerda también colocar el nombre del autor del reportaje. Listo, muchachos, entonces hasta aquí vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? La vamos realizando y que tengan una feliz tarde.